Vamos a ir a la palabra del Señor, por favor. En 2 Tesalonicenses 2, versículos 1 al 3. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 1 al 3. Continuamos con nuestro estudio de los eventos del porvenir. Y el tema de hoy es el anticristo y el misterio de la maldad. Seguimos en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 3. Me gustaría que lo leyéramos, por favor, juntos y que oráramos al Señor. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan: ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Vamos a orar. Pídele a Dios que te hable. Padre, gracias. Yo te pido hoy, Señor, de corazón, que hables a mi corazón. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad toda ella. Y el gozo que me das de predicarla, Señor, de que la iglesia la comprenda, de que podamos comprender todos los temas. No hay temas en la Biblia que no se puedan comprender. Gracias, Padre, porque tú la revelaste para nuestro entendimiento. Yo quiero alabarte y bendecirte por este estudio de los eventos del porvenir, porque preparan también nuestro corazón, lo alientan, lo levantan, Señor, a estar atentos a todas las señales, Señor, que hay hoy en día frente a tu segunda venida. Te alabamos y te bendecimos, te damos gloria y te damos honra. Yo te encomiendo mi vida en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. En las dos cartas a los tesalonicenses, Pablo habla de los eventos futuros. En la primera, como lo dijimos, habla del rapto, de cómo el Señor va a venir a los cielos y se va a llevar su iglesia. Y en la segunda les dice: hombre, no se preocupen que el día del Señor no ha llegado. Es que la iglesia va a ser primero raptada y después vendrá todos los eventos que se conocen como eventos del porvenir también. Y vimos el día del Señor, que es unas circunstancias muy difíciles para este mundo. Pero hoy vemos aquí en el versículo 3 que la Biblia dice: no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. ¿A quién se refiere la palabra en este versículo como el hombre de maldad? A quien se conoce bíblicamente como el anticristo. Así se le conoce a este hombre. De acuerdo a la palabra, el anticristo es el hombre de maldad. Otras versiones hablan del hombre de iniquidad, del hombre de impiedad, del hombre de pecado. El anticristo es obviamente todo lo contrario a Cristo, a lo que Cristo es y representa. Cristo es bondad, Cristo es justicia, Cristo es piedad, Cristo es santidad, Cristo es luz. El anticristo es todo lo contrario. La Biblia lo describe como el hombre de maldad, de impiedad, de pecado. Ahora, la palabra dice que este hombre, con todos sus ideales, está destinado a la destrucción. ¿Sí ves? Ahí lo dice claramente: el que está destinado a la destrucción. Todo el que se opone al Señor está destinado a la destrucción. Y cuando uno ve el día del Señor en función de la maldad, uno se da cuenta que es justo que el Señor resuelva todas estas circunstancias de maldad. En Primera de Juan deja una marca ahí en 2 Tesalonicenses, como solíamos decir antes cuando trabajábamos las Biblias de papel. Me regalaron una Biblia muy linda. Es la nueva versión internacional actualizada, ¿sí? Con carátula en cuero. Oiga, a ver si vuelvo a la Biblia de papel, porque yo abandoné la Biblia de papel hace años, pero yo tengo mis Biblias de papel. ¿Y por qué se me ocurrió mirar la Biblia y decir esto? Porque es que llegaron a la librería unas Biblias espectaculares esta semana,
extraordinarias y unos libros que no se los pueden perder. De paso le hice propaganda ahí a la librería. Queridos hijos, primera de Juan 2:18. Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Juan dice, ustedes oyeron que el anticristo vendría. Hace parte de las profecías bíblicas. Alguien que se va a oponer a todo lo que Dios ha manifestado. Ese es el anticristo. Pero Juan dice que hay muchos que son anticristos, que han surgido muchos anticristos durante toda la época cristiana. La historia de la humanidad se divide en dos: antes de Cristo, después de Cristo. Después de Cristo han venido muchos anticristos, personas de maldad, de injusticia, de impiedad, de pecado, que están en contra de todo lo que Cristo representa: la vida, la bondad, el amor, la justicia, la santidad. Pues el anticristo y los anticristos que han venido representan todo lo contrario a lo que el Señor Jesucristo es. Y Juan dice, estamos conscientes de que esta es la hora final. La maldad que abriga este mundo nos debe hacer conscientes de que los tiempos no son buenos, son tiempos difíciles. Y quizá estamos hoy mucho más cerca de la hora final que hace 2000 años. Lo digo por la cantidad de cosas que uno ve en este mundo. En 2 Tesalonicenses 2, volvamos al versículo 4, 2 Tesalonicenses 2:4. Dice, este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Miren la descripción que hace Pablo del anticristo tan clara. Le dice a la iglesia, no se preocupen que la iglesia va a ser raptada. Nuestro encuentro con el Señor va a ser antes de que venga el día del Señor. Y es que tiene que venir primero el anticristo para que venga el día del Señor. El hombre de maldad que está destinado a la destrucción, dice Pablo, se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración. La Biblia dice que el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración. Analicemos bien esto. El anticristo es antidios, porque se opone a todo lo que lleva el nombre de Dios. Es antidios y pretende usurpar lo que le pertenece a Dios. Bueno, bíblicamente sabemos quién ha querido estar siempre al nivel de Dios e incluso por encima de Dios. Ese es Satanás. De eso estamos hablando los miércoles. Déjenme hacer hoy unas anotaciones muy puntuales. En general, a este mundo podríamos llamarlo un mundo anticristiano. El pensamiento del mundo de hoy es un pensamiento anticristiano. Es decir, que está en contra de los valores cristianos. Valores tales como la familia, como el matrimonio entre un hombre y una mujer, que es el que tiene el propósito divino. Valores como el hecho mismo de la creación de un hombre y una mujer por parte de Dios, porque eso fue lo que Dios creó, hombres y mujeres. La fidelidad conyugal y muchos otros como la verdad, la fe en Dios. Hoy todo es relativo y todo está bien y es aprobado porque son ideas personales, no importa qué tan descabelladas sean. La frase el libre desarrollo de la personalidad, para poner un ejemplo, se ha acuñado para validar cualquier cosa que la gente quiera hacer o hacer, aunque no tenga valores incorporados en esto. El libre desarrollo de la personalidad, ahí cabe todo, lo que a la gente se le ocurra. Porque como es el libre desarrollo de la personalidad, se puede parar de cabeza si quiere.
Así no haya valores en eso. Ese es el mundo de hoy. Y ese es un mundo evidentemente anticristiano. Hoy parece que lo políticamente correcto es estar en contra de los valores promulgados por Dios en su palabra. Las ideologías de moda, tales como el feminismo, que está en contra del matrimonio, de la maternidad, del rol de la mujer en el hogar, o la ideología de género, que nos vende la idea que ser un hombre o una mujer no es una cuestión natural, sino una construcción social. Es decir, que no se nace hombre o mujer, a pesar que el sexo con el que venimos defina nuestro género, sino que se puede ser lo que quiera de acuerdo a lo que se sienta. Una sociedad que aprueba y promueve el aborto son una muestra muy grande de anticristianismo. Este es sin duda un mundo anticristiano. Veamos este ejemplo de Jesús. Jesús dijo en Mateo 19:4: ¿no han leído, respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó ¿qué? Hombre y mujer. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Pensar de manera contraria a lo promulgado por Jesucristo es un pensamiento anticristiano. Me encontré con un amigo que quiero mucho un día. Les he contado esta historia, pero hace rato no la he hecho. Él se estaba congregando en una iglesia cristiana, y cuando me lo encontré le dije: ¿cómo vas en la iglesia? Y me dijo: no, hermano Hernán, yo no volví por allá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, es que ustedes no quieren a los homosexuales. Le dije: ¿tú de qué me estás hablando? No, es que yo empecé a ir, pero no me gustó la posición de la iglesia en la que él estaba hacia los homosexuales. Jesucristo es otra cosa, me dijo. Le dije: viejo, ¿tú de qué me estás hablando? No, Jesucristo enseñó otras cosas. Le dije: venga, hablamos la Biblia en Mateo 19:4, hermano. Y le saqué este texto bíblico. ¿no han leído?, respondió Jesús, en el principio el Creador los creó hombre y mujer. Le dije: estas son palabras de Jesucristo, hermano. ¿Sabes qué me dijo este amigo? Que la homosexualidad resolvía los problemas de la humanidad. Por ejemplo, la superpoblación. A través de la homosexualidad se resuelve el problema de la superpoblación. Miren la idea de este mundo, las ideologías de este mundo. ¿Se captan el anticristianismo? Son ideologías. Jesucristo es otra cosa, dijo. Jesucristo fue claro. Pensar de manera contraria a lo promulgado por Jesús es un pensamiento anticristiano. Este mundo en general es un mundo anticristiano. Volvamos a 2 Tesalonicenses 2:4, por favor. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Fíjense que esta es una característica puntual de este anticristo o del anticristo, digamos, porque en el mundo han salido muchos anticristos, pero este del que estamos hablando, de los tiempos futuros, dice que va a adueñarse del templo de Dios y que querrá pretender ser Dios. Es verdad que en el mundo hay muchos que han pretendido ser Dios. Los emperadores romanos, por ejemplo, se creían dioses. Los faraones en Egipto también. Pero más acá, hombres poderosos han creído que pueden ser igual a Dios, convirtiéndose en unos completos atrevidos. Para no ir muy lejos, en algún momento la banda de rock, los Beatles, declararon que eran más populares que Jesucristo. Eso fue lo que dijeron textualmente. Pero es que este versículo nos dice que el anticristo se adueñará del templo de Dios. ¿Recuerdan Mateo 24 cuando hablamos de las señales, de la información en las señales dadas por Jesús? Vamos a Mateo 24, 15, 16. Mateo 24, 15, 16. Así que
cuando vean en el lugar santo la abominación que causa destrucción, de la que habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda, entonces los que estén en Judea huyan hacia las montañas. Mateo 24, lo estudiamos hace 4 domingos, nos muestra la información de Jesús sobre los eventos del porvenir. Y hablando de eventos del porvenir, porque a Jesús le preguntan ¿cuándo van a suceder todas estas cosas? ¿Cuál es la señal de tu venida? Él les dice: cuando vean en el lugar santo la abominación que causa destrucción. Otras versiones: el horrible sacrilegio. Un sacrilegio que se va a hacer en el templo. Dijimos en su momento que estas cosas deben ocurrir en el templo en Jerusalén, pero no hay templo en Jerusalén hoy en día. El lugar donde estaba el templo de Jerusalén está ocupado por la mezquita de la Roca, que es musulmana. Cuando estas cosas se vayan a llevar a cabo, y en eso estamos de acuerdo la mayoría de analistas de los hechos futuros, se debe reconstruir el templo para que esto suceda. Cuando tú estudias a toda la gente que analiza esto, dice: el templo debe ser reconstruido. Entre esos nosotros que estamos en la teología integral. Porque Jesús dijo: cuando vean en el lugar santo, se refiere al templo, la abominación que causa destrucción, de la que habló el profeta Daniel. Vamos a Daniel 9:27, por favor. Daniel 9:27. Viene hablando de un gobernante. Dice: durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción, el horrible sacrilegio, hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Daniel en su profecía viene hablando de un gobernante específico. Ese gobernante es el anticristo. El anticristo va a ser una persona con influencia a nivel mundial. Será un gobernante no solamente de una región, será un gobernante a nivel mundial. Cuando uno analiza lo que está sucediendo hoy, por ejemplo, con la tecnología, y a esto me quiero referir en futuras entregas con más detalle, ve que es muy fácil que hoy un líder mundial sea capaz de convocar, lo que hace años no. Pero hoy es muy fácil que un líder mundial con ideas de algún tipo convoque al mundo. Daniel habla de un gobernante que va a hacer un pacto con muchos. Cuando dice un pacto con muchos, incluye hasta el pueblo de Israel. Muchos en Israel se dejarán engañar por ese gobernante que va a hacer un pacto. Dice durante una semana. Voy a explicarles esto más adelante. Esa semana son 7 años. Hoy vamos a ver una referencia al final. Durante 7 años este gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana, es decir, a los 3 años y medio, pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Es por eso que algunas posiciones dentro de la iglesia dicen que el Señor viene a la mitad de la gran tribulación. Fíjense que yo vengo enseñándoles que el Señor viene antes de la gran tribulación, que nosotros somos pretribulacionistas, no vamos a pasar por la gran tribulación. Es que los primeros años de la gran tribulación van a ser años de paz, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero a la mitad se va a romper todo pacto de paz que este gobernante va a hacer. Dice: pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Y en el templo, ¿en dónde? En el templo, algunas versiones dicen en un ala del templo, establecerá la abominación que causa destrucción, hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Nadie es capaz de ponerse de acuerdo en cuál es la abominación que causa destrucción, pero todos tenemos una línea general, y es el sentido de que este hombre pretenderá ser adorado como si fuera Dios en el templo de Dios. Básicamente, y ahora vamos a verlo con otros escritos, dice: pretende ser Dios y querrá ser adorado en el templo de Dios como si fuera Dios. ¿Quién es el único digno de adoración? Dios. Ahora, en la historia, nosotros vemos, por ejemplo, en la historia del pueblo de Israel, a Nabucodonosor levantando una estatua y pidiéndole a toda la gente que adorara esa estatua, y que el que no la adorara lo mataban. ¿Se acuerdan de eso? El que no adore la estatua
tiene que morir. Foso de leones o horno de fuego, que eran las penas de aquella época, dice la Biblia. Bueno, este gobernante, este anticristo, algo va a hacer en el templo que va a ocasionar un horrible sacrilegio en contra de Dios. Algo que va a ser pavoroso, terrible, hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado, el día del Señor. Volvamos a 2 Tesalonicenses 2, 5 al 6, por favor. ¿No recuerdan que ya hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Qué bonita esta expresión, me anima a seguir adelante con el estudio de este tema. Amén. Estén orando por mí. Estos temas no son fáciles para presentárselos a la iglesia, pero es necesario hacerlo. Pablo dice: ¿no recuerdan que ya hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Fíjense esta información tan precisa. Pablo dice: bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. La Biblia dice que hay algo que detiene al anticristo. Ponte a pensar, ¿qué detiene al anticristo? Cuando el anticristo aparezca en escena, dice la Biblia, hay algo que lo detiene. Algunos han dicho que quien lo detiene es el ministerio del Espíritu Santo. Amén. El ministerio del Espíritu Santo. ¿Y con quién está el Espíritu Santo? ¿Con quién sino con la iglesia? Amén. ¿Por qué al parecer hoy hay tanta oposición hacia la iglesia de Jesucristo? Porque la iglesia es la única que puede detener la maldad de este mundo a través del evangelio. Ahora, al establecer nuestra posición desde los principios y valores cristianos, este mundo está tildando a la iglesia de estar utilizando un discurso de odio, porque eso es lo que se está promulgando. Cuando yo pongo mis valores y mis principios bíblicos, me pueden acusar de estar promoviendo un discurso de odio, porque en este mundo tú puedes decir lo que quieras, hasta lo más descabellado, y todo el mundo se pone de acuerdo contigo. Pero cuando tú le dices esto es lo que la palabra dice, tú eres un discursante de odio. Escuché que un estado de los Estados Unidos ha censurado la Biblia, pues ha declarado que su escritura es un discurso de odio. Hace poco, hace 2 semanas, sacando su lectura sobre todo en las escuelas públicas. Esto no es nuevo, esto ya ha pasado. Es claro que el pensamiento bíblico es contrario al pensamiento del mundo. De hecho, la palabra refleja la oscuridad de este mundo, y eso al mundo no le gusta. Por eso se dará una oposición muy fuerte en los últimos tiempos a todo lo que represente el judeocristianismo. Y la iglesia tiene que estar preparada para eso, porque viene una oposición fuertísima. Ya lo estamos viendo en los círculos sociales cuando nos reunimos a compartir con la gente. Ya estamos viendo que cualquier idea es aceptada y promovida, pero que cuando uno habla de principios bíblicos y cristianos, pareciera que uno es el que está por fuera, el mundo al revés. El Espíritu Santo que está con los hijos de Dios en la iglesia detiene el ministerio, la maldad de este hombre. Versículo 7. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio lo que ahora lo detiene. Rapto, arrebatamiento. Cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo está con la iglesia. Dice: es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio de él, de en medio de la maldad lo que ahora lo detiene.
Si no hay más maldades por causa de que estamos predicando la palabra, de que están habiendo conversiones. Amén. Si no hay más maldades por causa de que estamos orando, de que estamos ayunando, de que estamos clamando, de que nosotros mismos estamos siendo transformados por el Señor. Imagínate este mundo sin la iglesia. La Biblia dice que será quitado, rapto, arrebatamiento. Cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la iglesia sea quitada, se manifestará el anticristo de una manera extraordinaria. Ahora la Biblia dice: el misterio de maldad ya está ejerciendo su poder. La maldad crece día a día en este mundo. En el mes de julio se presentó una polémica muy interesante por el lanzamiento de la película Sound of Freedom. Yo no soy bueno en el inglés, pero espero que me hayan entendido. Sonidos de libertad. Esta película muestra una cruda realidad sobre la trata de niños, quienes son secuestrados y vendidos para ser utilizados como esclavos sexuales. Lo interesante de la película es que es una historia real. Es decir, que eso que la película narra en realidad sucedió y está sucediendo hoy en este mundo. Y la polémica se da porque sus detractores dicen que lo que plantea la película se enmarca en lo que se conoce como teorías de conspiración. Es decir, que esas cosas realmente no ocurren, sino que a ciertas personas se les ocurre pensar que esas cosas ocurren. Que lo que la película plantea no es real, sino que es el cuento de algunas personas extremistas, sobre todo extremistas desde lo religioso. ¿Sí? Fíjense las dos posiciones. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque el mundo se enfrenta hoy a una gran maldad. ¿Puede haber una maldad mayor que la de abusar de niños indefensos? Me pregunto yo. ¿Puede haber una maldad mayor que abusar de la inocencia de un niño? Cuando se metían con nuestros niños, los papás solíamos decirnos: métase con uno de su tamaño. Pero miren la maldad de este mundo. La Biblia dice: es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. La maldad en contra de los niños, el abuso sexual con los niños, es una cosa absurda. Y al parecer nosotros no nos hemos dado cuenta. Estamos tomando junto con Claudita un curso sobre abuso sexual de una entidad en Ecuador. Y en la clase del jueves, la persona que estaba dando el curso empezó a hablar del peligro de las redes sociales. Del peligro de las redes sociales. Mientras nosotros estamos en la casa haciendo cualquier actividad y nuestros hijos, los pequeños, están con un celular, con una tableta, puede haber alguien abusándolos y nosotros no nos hemos dado cuenta, o promoviendo un abuso a través de cosas. Por ejemplo, los retos: tómate una foto sonriendo. El niño se toma una foto sonriendo. Ahora tómate una foto mostrando el dorso. Mostraban ahí cosas reales, cómo los abusadores abusan de la inocencia de los niños, que piensan que en sus manos tienen un juego. Y es una herramienta que está utilizando el diablo para abusar de nuestros niños. Subir fotos de los niños a las redes es lo más peligroso que hay. Sin embargo, los papás tomamos fotos, subimos fotos. Uno ve hasta niños pequeños posando en las fotos. Yo cuando veo eso digo: ay, Dios mío bendito, guárdanos, Señor. TikTok es una de las plataformas que están utilizando los abusadores y violadores de niños para llegarles de alguna manera. Y tiene una gran debilidad: no reacciona fácilmente a los filtros parentales. Porque hay padres que dicen: yo voy a ponerle filtros para esto o lo otro. Ya está comprobado que TikTok no respeta los filtros parentales. Y por ahí se están metiendo los abusadores. Es que al parecer también la pedofilia viene haciendo una muy fuerte carrera en este mundo,
sugiriendo que los niños pueden escoger con quién tener relaciones íntimas por el libre desarrollo de la personalidad. Porque ya se lo he escuchado hasta gobernantes de este mundo diciendo eso, que un niño puede escoger con quién tener relaciones íntimas. ¿A usted le cabe eso en la cabeza? ¿Eso no es el misterio de la maldad? Pues que no se metan con nuestros niños. Amén. ¿O usted quiere que se metan con sus niños? ¿Para dónde cree que va este mundo? Ahora, al establecer nuestra posición desde los principios y valores cristianos, nos tildan de estar utilizando un discurso de odio. Un ejemplo de esto es establecer nuestra posición sobre la homosexualidad. ¿Cuál es nuestra posición? La de la teología integral sobre la homosexualidad. Que Dios ama a los homosexuales, pero que aborrece su pecado. Porque la homosexualidad es un pecado delante de Dios. Y no quiere decir que Dios no los ame, como ama a toda la humanidad, pero aborrece el pecado de quien lo está cometiendo, cualquiera que éste sea. Y si Dios los ama, entonces nosotros también debemos amarlos. Amén. Porque no se trata de odiar, ni de rechazar, ni de juzgar. Compartí ayer con el liderazgo de que hay personas que son homosexuales y no saben que yo sé. Y eso nunca ha sido una razón para yo no amarlos, abrazarlos y tratar con cariño a las personas. Pero eso es una cosa y otra cosa es lo que dice la palabra. Amén. Bueno, son la misma porque hay que amar. ¿Saben que en Canadá se aprobó una ley en la cual nadie le puede decir a una persona que está pasando por lo que se conoce como disforia de género? La disforia de género es que en general hay una confusión con su identidad de género. Eso sucede mucho. Chicos que empiezan a sentir otras cosas o chicas que no se hallan, ¿no? Hoy en día es muy común eso. Estoy en el cuerpo que no me pertenece, escucha uno decir. Que no son lo que biológicamente les designó la naturaleza, sino lo que están percibiendo. ¿Saben cómo se llama la ley? Inconvertibles. Así se llama, inconvertibles. Te llevan ante un juez para que te retractes. Si eres un padre que le ha dicho a tu hijo que tiene esa disforia, que él es un hombre, por ejemplo. Tienes un hijo varón y está teniendo dudas con su género y tú le dices, tú eres un hombre, porque así te creó Dios, porque esa es esta naturaleza. Pues te demandan y te llevan ante un juez para que te retractes y te ponen multas. Y si no te retractas, te meten a la cárcel. Esto está sucediendo en Canadá. Y puedes perder, si eres un padre, la patria potestad de tu hijo inclusive. Te pueden quitar la patria potestad de su hijo. Si eres un psicólogo médico, puedes perder tu tarjeta profesional. Y si eres un pastor, te pueden cerrar la iglesia. Esto está sucediendo en Canadá. De esto hablamos hace 15 días con los pastores, un pastor que venía de Canadá. Y dijo, esto pasa hoy en Canadá. Pues quiero decirles que esta ley la presentaron el año pasado en el Congreso aquí en Colombia. Y gracias a Dios fue rechazada. Pero la van a volver a presentar los de pensamiento progresista, para evitar que nosotros digamos a nuestros hijos o a los jóvenes, o los llevemos al camino correcto, a la claridad de sus circunstancias. Sin duda los tiempos finales son tiempos difíciles para la iglesia, porque la iglesia es una piedra en el zapato en los planes del diablo que quiere destruir este mundo. Amén. Y tenemos que seguir haciendo el trabajo. Porque ¿qué podemos nosotros hacer? ¿O estamos a favor de la verdad o en contra? ¿O estamos a favor de Dios o en contra? ¿Por qué digo el diablo y los planes del diablo? Vamos a 2 Tesalonicenses 2, 8, 11, por favor. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca,
y destruirá con el esplendor de su venida. Pablo le dice a los tesalonicenses: no se alteren por el tema del día del Señor. Es que primero se va a llevar la iglesia, después vendrá la manifestación del anticristo. Es más, hay algo por lo cual el anticristo no se manifiesta, pero cuando sea quitado, entonces se manifestará y vendrá con todo su poder y con su engaño. Pero la Biblia dice: entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Cuando veamos la segunda venida física, ya vimos la segunda venida, dijimos que era un evento en dos momentos: a los aires para raptar la iglesia, pero después va a venir a poner orden, día del Señor, y establecer el reinado milenial. Ahí lo derrocará, ahí lo destruirá. Versículo 9: el malvado vendrá por obra ¿de quién? Por eso les dije que eran planes del diablo. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Fíjense ustedes lo que va a hacer este hombre: engañar a través de milagros. Hace 15 días, cuando compartí en Ángeles y Demonios prácticas espirituales de origen demoníaco, terminé haciendo un comentario: pastor, es que algunas de esas cosas funcionan. ¿Qué dije? Claro, es verdad que funcionan. Es que Satanás tiene poder. Es que hay cosas del diablo que funcionan. La pregunta es: ¿qué ocasiona una sanidad hecha por el diablo? ¿Qué ocasiona? Dice: el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Versículo 10: con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Aquí ya no está hablando de la iglesia está en el cielo, pero va a quedar una humanidad que pasa la gran tribulación. Entonces este hombre va a engañar a las personas con toda perversidad, como hace el mal, ¿no? Engañar. La Biblia dice que hay algunos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Eso es un engaño. Que se pierden por haberse negado a amar ¿qué? ¿Amar qué? La verdad. Oiga, por haberse negado a amar la verdad. Hoy se habla de tu verdad y mi verdad. La verdad hoy es relativa. Yo siempre he dicho: si hay dos verdades, hay una que es falsa. ¿Cómo pueden haber dos verdades? Pueden haber dos posiciones frente a una circunstancia, pero la verdad es una sola, sea cual sea. Se han negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Oiga, el que no quiere creer termina más confundido, termina más engañado. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Así serán condenados los que no creyeron en la verdad, sino que ¿qué? Se deleitaron en la maldad. Si alguna persona se deleita en la maldad, escuche bien lo que le voy a decir, y no se arrepiente de su pecado, será condenado. Amén. Aún en este tiempo. Si hay alguien deleitándose en la maldad, va a ser condenado por Dios, a menos de que se arrepienta de corazón y cambie. Amén. Todo el que practica la maldad, el que no ama la verdad, sino que se deleita en la maldad, va a ser condenado. Eso dice la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes Apocalipsis capítulo 13, porque lo que el Espíritu Santo me ha puesto es plantear el tema y mirar qué dice Apocalipsis para entenderlo, porque el Apocalipsis hay que entenderlo. Apocalipsis 13, 1 al 9 o al 10. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. En el Apocalipsis el dragón es Satanás. Es Satanás. Entonces vi que del mar subía una bestia
En el Apocalipsis la bestia es el anticristo. El dragón es Satanás. ¿La bestia es quién? El anticristo. La cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Significa que tiene poder y autoridad. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Mire la figura del Apocalipsis tan maravillosa. Nos muestra al diablo y al diablo respaldando la obra del anticristo. Nombres blasfemos. La Biblia habla de un horrible sacrilegio, de una cosa terrible que va a suceder en el templo de Dios. Versículo 2: la bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder. Oiga, el diablo le confiere la bestia al anticristo. ¿Ve? En Tesalonicenses leímos que venía por acción de Satanás. Y aquí lo vemos claramente en el Apocalipsis. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. Recordé que en la serie de la novela que les conté, Dejados Atrás, de Tim LaHaye, ellos plantean, los dos autores de la novela, muestran al anticristo siendo asesinado y resucitando en el templo, como el horrible sacrilegio. Jesucristo resucitó, el anticristo va a resucitar, dicen ellos. Es una novela, pero es muy interesante porque dice, basados en esto, ¿no? Dice: una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, diga conmigo fascinado, iba tras la bestia. Oiga, fascinado con las cosas del anticristo. El anticristo va a proponer unas cosas que la gente va a caer redondita. Fascinado, porque así es el mundo, se fascinan por mentiras. Y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. Esta es una persona que adora a Satanás. El anticristo adora al diablo. También adoraban a la bestia y se decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Está hablando de que las personas adoran al anticristo, una personalidad que se va a hacer adorar, un gobernante que va a hacer cosas fascinantes para el pueblo y que la gente lo va a adorar. Ese es el anticristo, de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Oiga, va a tener favorabilidad increíble. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir ¿qué? Blasfemias contra Dios. Además se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses, es decir, 3 años y medio. Y es la coherencia de la palabra. Pablo escribió cerca de los años 60, 70 las cartas a los tesalonicenses. Juan recibió en el año 98 después de Cristo la revelación del Apocalipsis. Dice el apóstol Pablo que a la mitad, el profeta Daniel, que a la mitad de ese gobernante va a ser el horrible sacrilegio. Y Apocalipsis dice que a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, lo que hablaba de estar en contra de Dios y tomarse el templo. Además se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Va a ser un tema terrible cómo va a actuar el anticristo. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su santuario a los que viven en el cielo. Ahí está el templo en el Apocalipsis, ¿lo ves? En su santuario va a blasfemar contra Dios en el templo. Versículo 7: también se le permitió hacer la guerra a los creyentes y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Oiga, incluso a los creyentes los va a combatir, a los creyentes de la gran tribulación. Recuerde que la iglesia está en el cielo.
A la bestia la adoran todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. Todos los que no son creyentes, porque el que es creyente va siendo anotado en el libro de la vida, dice la palabra. Pero en esa época los que no son creyentes lo adoran. Adoran al anticristo todos los habitantes de la tierra. Dice que no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos que oiga. El que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consiste en la perseverancia y la fidelidad de los creyentes. Van a haber muchos mártires en esa época perseguidos por su fe, porque no se van a arrodillar ante el anticristo. Eso ya ha ocurrido en la historia. Y entonces van a ser asesinados. Eso es lo que Jesús dijo en Mateo 24. Y Jesús dijo que en esa época se iba a apagar el amor de muchos y que muchos cristianos iban a echar al agua unos a otros. Eso ya pasa hoy en día. Bueno, quiero terminar en Apocalipsis 22, por favor. 22, 10 y 11. Y vemos un versículo en Romanos. Me gusta cuando tomamos la escritura y la analizamos sistemáticamente. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice el Apocalipsis? Porque todo tiene coherencia. Es la revelación bíblica. Apocalipsis 22:10 también me dijo: no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está ¿qué? Cerca. Estas cosas están cerca. Alguien dijo que la venida del Señor estaba 2000 años más cerca. Que el malo siga siendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Yo he dicho siempre con toda claridad que ser cristiano no nos hace mejor que nadie, de mejor familia que nadie. Nunca he creído que por ser cristiano sea de mejor familia, jamás. No se trata de eso, se trata de estar a favor de la verdad o en contra de la verdad. Amén. Se trata de estar a favor del mal, de las cosas que están mal hechas, que no tienen ningún sentido, ninguna coherencia, o estar a favor de la palabra que tiene toda la coherencia. De eso se trata. Pero cuando se cierra la revelación del Apocalipsis, dice: deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. ¿De qué lado estamos nosotros? Me confrontaba el Señor esta mañana recordando ese texto. Si estamos del lado del Señor, tenemos que seguir la justicia. Tenemos que seguir santificándonos en Él. Amén. Él es nuestra justicia, Él es nuestra santificación. No podemos estar del lado del mal. Y en Romanos 12, versículo 21, esto dice la palabra de Dios. Romanos 12, 21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Ante tanta maldad, ante tantas cosas modernas, ante un mundo tan anticristiano, nosotros tenemos que seguir venciendo el mal. ¿Con qué? Con el bien. Dando testimonio, compartiendo la palabra, viviendo de acuerdo a los principios bíblicos, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Amén, iglesia. El anticristianismo y el anticristo representa todo lo contrario a Jesús. El cristiano debe mostrar todo lo que es Jesús: su amor, su bondad por los demás. Así piensen distinto, pero tiene que tener claro en el corazón y tiene que hacer lo correcto a los ojos de Dios, no a los ojos del mundo. Porque hay cristianos que van a vender sus principios cuando empiecen a estar presionados en la familia con las ideas que tiene la familia. Y hay cristianos que se van a acomodar. Y la pregunta es: ¿yo debería acomodarme o debería tener claro mis principios y mostrar un testimonio de vida? ¿Qué más quiere el enemigo? Que vendamos nuestros principios. El amor
es uno de ellos. Amén. Y nosotros fuimos llamados por el Señor para amar, pero entre las cosas que debemos amar es amar la verdad. Amar la verdad. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Cierra tus ojos. Oremos al Señor, porque Dios nos está hablando, porque el Espíritu Santo vio a bien que la iglesia tocara estos temas para plantearlos desde la palabra, y hoy con algunas apreciaciones puntuales. Padre, gracias. Yo quiero alabarte y quiero bendecirte. Yo quiero pedirte, Señor, que me ayudes a no dejarme vencer por el mal. Al contrario, que pueda yo vencer el mal con el bien, con la justicia, con lo correcto, de acuerdo a lo que tú crees que es correcto. Gracias, Señor. Yo quiero alabarte y quiero bendecirte por tu palabra. Tu palabra nos muestra un tiempo futuro de hechos irrefutables, que al ver lo que sucede en este tiempo nos permite decir: eso está cerca. Pero yo estoy gozoso porque mi corazón, Señor, está lleno de ti, lleno de tu luz, para que ese día no me sorprenda como un ladrón. Porque cuando vengas por tu iglesia se irá contigo, y vendrán todos estos hechos tan difíciles para la humanidad. Por eso me gustaría asegurarme, Señor, de que mi vida, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Pero también quisiera que el de mis hijos estuviera, el de mis futuras generaciones. Porque independiente de que tú te demores en venir, lo que quiero para los míos es que estén a favor de la verdad, de la justicia, del bien y de la bondad. Gracias, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo. Yo te doy gloria y honra. Yo te pido la protección de nuestros niños. Yo te pido sabiduría para los padres. Padre, da sabiduría a los padres, que tengan los ojos abiertos, para no dejarnos sorprender por las artimañas de Satanás, que quiere robarse a nuestros hijos su inocencia. Yo reprendo al diablo y expresiones como que los hijos pueden escoger con quién tener intimidad. Abusivo es Satanás. Pero los hijos de Dios tenemos el poder de Dios a nuestro favor. Gracias, Señor, porque aunque nos cueste de aquí para allá mantener nuestros principios, vamos a mantenerlos en Cristo Jesús, porque tú eres el que nos sostiene. Yo te alabo y yo te bendigo, porque aunque el misterio de la maldad esté ejerciendo ya su poder, es más grande tu poder, el poder de la bondad y de la verdad, el poder de Jesús, de la palabra. Y ese es el lado del que nosotros estamos. Guárdanos, protégenos, ayúdanos, convéncenos de tu palabra. Gracias por tu fidelidad, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a seguir practicando la justicia y a ser santificados por el poder del Espíritu Santo. En Cristo Jesús yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Déjenme preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez. Si alguien viene hoy por primera vez, levántame tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? Por aquí. Dios los bendiga. Por allá atrás. Dios los bendiga. Yo le daría un aplauso fuerte al Señor por la vida de estas preciosas personas. Bienvenidos. Esta es su casa.
me gustaría con ustedes hacer algo muy especial, lo mismo que hice yo hace 28 años, una oración para decirle al Señor: Señor, yo te necesito. Yo no sé si hiciste esa oración alguna vez. La llamamos la oración de fe, la oración de arrepentimiento, donde le decimos a Jesús que lo necesitamos. Así que te voy a pedir el favor, los que levantaron su mano, vengan un momento acá al frente, porque vamos a hacer la oración acá. Colócate en pie, ven un momento acá, por favor. ¿Quién más? Tal vez has venido otras veces a la iglesia, pero nunca le has dicho: Señor, yo te necesito. Es que vean, el apóstol Pablo dijo a los romanos, en la carta a los romanos, que si confiesan con su boca y creen en su corazón que Jesucristo es el Señor, serán salvos. Confesamos con la boca lo que creemos. ¿En dónde? En el corazón. En el corazón. Ven acá, por favor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Qué belleza, bebé. ¿Hay alguien más? No sé si en casa estás por primera vez. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a acompañarlos, iglesia, en esta oración. A los que están acá al frente, voy a decir la oración y les pido un favor, repítanla con todo su corazón. Por favor, di conmigo esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Me alegra mucho que hayan venido hoy, que hayan pasado, que hayan hecho esta oración. Quiero hacerles una invitación, y es a que vayan con Carlos y Glorita, que están allí de pie, al salón de bienvenida. Queremos compartir algo con ustedes, breve, pero de corazón. Saber en qué podemos servirles. Si hay alguna razón por la cual les podamos orar, alguna cosa que crean que podamos servir, estamos para servirles. Y me gustaría decirles, para que vayan con Carlos y con Gloria, que me gustaría volverlos a ver, que regresaran, que volvieran. Ya conocen el camino. Ahora dependerá de ustedes si pueden y si quieren regresar. Solo quiero decirles algo: si regresan, los voy a estar esperando para seguir compartiendo juntos el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Esta es su casa. Vayan por favor con Carlos y con Gloria. Bienvenidos.